El equipo acosaba al lavaplatos callado hasta que el director general se sentó a su lado. Siempre estaba allí, escondido en la parte trasera de la cocina, una sombra que nadie se molestaba en notar, excepto cuando les convenía burlarse de él. El ruido de los platos, el silbido de la freidora, los gritos de los cocineros, todo parecía ahogar su existencia. Sin embargo, si se le miraba de cerca, se podía apreciar el ritmo de sus movimientos. Manos rápidas pero cuidadosas, ojos cansados pero firmes. Se llamaba Liam. Para los demás solo era el lavaplatos. Nada más. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Liam llevaba 3 meses trabajando en el restaurante y nadie le había preguntado ni una sola vez de dónde era ni cómo era su vida fuera de aquellas paredes grasientas. La gente daba por sentado que ya lo sabía. Un chico callado, probablemente sin ambiciones, quizá incluso un poco lento. La verdad era algo que ninguno de ellos podía imaginar, pero a nadie le importaba preguntar. El restaurante era un hervidero de personalidades. Jake, el cocinero de línea, siempre tenía un chiste preparado, normalmente a costa de alguien. María, la camarera de lengua afilada, nunca perdía la oportunidad de poner los ojos en blanco y reírse cuando Jake hacía de Liam el blanco de sus bromas. Ni siquiera el jefe de cocina, un hombre cuya palabra era ley en ese lugar, corregía ese comportamiento. Era como si el lugar de Liam estuviera fijado en el último eslabón de la cadena alimentaria. Pero si te acercabas lo suficiente, podías notar cosas que los demás no veían. La forma en que los dedos de Liam se movían en silencio, sin romper nunca un vaso, sin perder el ritmo mientras los platos sucios se apilaban. Trabajaba como si fuera invisible, pero había dignidad en la forma en que enjuagaba, apilaba y fregaba, como si cada plato tuviera un peso que solo él comprendía. No se quejaba, ni una sola vez. Y ese silencio que los demás consideraban debilidad era en realidad algo mucho más fuerte. Las noches en que el restaurante cerraba tarde, Liam era siempre el último en marcharse. Mientras los cocineros se apoyaban en la pared del callejón fumando cigarrillos y riendo, Liam se quedaba dentro, con las manos sumergidas en agua jabonosa. El camino a casa era largo. Los zapatos que llevaba eran de segunda mano y tenían las suelas gastadas. No tenía coche, ni siquiera tenía bicicleta. Aún así, volvía todos los días. Nunca llegaba tarde. Nunca faltaba. Una noche, Jake tiró una sartén sucia al fregadero con demasiada fuerza y salpicó a Liam con grasa y jabón. Los demás se rieron y Liam siguió fregando, con los hombros encogidos como si quisiera desaparecer. Para el equipo, su silencio significaba que era un blanco fácil. Para Liam, significaba sobrevivir. Lo que ellos no sabían era que Liam cargaba con mucho más que pilas de platos. En casa, su madre estaba postrada en cama y él era el único que pagaba la luz y el alquiler, que apenas llegaba para cubrir los gastos. No tenía tiempo para hacer amigos en la cocina, ni para salir de fiesta por las noches como el resto. Su mundo se dividía entre el ritmo interminable de fregar platos y el silencio de su apartamento, donde la responsabilidad pesaba más de lo que ninguno de ellos podría llegar a comprender jamás. Pero nada de esto se veía. El equipo solo veía al chico que no hablaba, al lavaplatos que comía solo durante la comida del personal, sentado en un rincón con la cabeza gacha. No formaba parte de sus risas, de sus cotilleos, de su camaradería. Para ellos era el que existía para que ellos no tuvieran que fregar sus propias sartenes. Y como no se defendía, el acoso se hizo aún más duro. Lo que nadie podía prever, ni siquiera el propio Liam, era que un día alguien se daría cuenta. Y no cualquiera. Alguien muy importante. Pero, por ahora,
La historia comienza en esa cocina llena de vapor, donde un chico llamado Liam se movía como un fantasma en medio del caos. Lo llamaban el lavaplatos, pero la verdad es que era él quien mantenía todo en orden, más que nadie. Y solo haría falta un momento que alguien se sentara a su lado para cambiarlo todo. La primera risa fue pequeña, casi inofensiva, como el tipo de broma que se puede pasar por alto. Pero en una cocina todo se multiplica. El calor, el ruido, la presión. Una vez que empieza, se propaga rápidamente. Y cuando se trataba de Liam, la risa siempre parecía encontrarlo. Empezó Jake, el más ruidoso de la sala, el tipo de hombre que nunca dejaba que el silencio durara más de un segundo. Una noche, Liam dejó caer una cuchara al suelo. El ruido no era nada inusual en una cocina donde las sartenes se golpeaban y los platos traqueteaban sin parar. Pero Jake la cogió y sonrió ampliamente. «Cuidado, lavaplatos», le dijo, lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. «Esa cuchara podría romper tu concentración». El cocinero que estaba a su lado se rió entre dientes. María, que llevaba 3 platos en equilibrio en el brazo, negó con la cabeza con una sonrisa exagerada. Y así sin más, el chico callado del rincón se convirtió en el centro de atención. Al principio, Liam se dijo a sí mismo que no era nada. Una broma, un comentario sin importancia. Mantuvo la cabeza gacha y las manos firmes en el agua jabonosa. Pero las bromas no cesaron. Se volvieron más agudas, más crueles, alimentándose unas de otras. Cuando Liam atravesaba la puerta batiente, alguien murmuraba, «Aquí viene el fantasma». Si no respondía a una pregunta con suficiente rapidez, se reían y le decían, «¿Te ha comido la lengua el gato?». Una vez, cuando se quedó hasta tarde para terminar una montaña de platos, Jake se inclinó y le susurró, «¿Qué vas a hacer, casarte con los platos?». Los demás se echaron a reír a carcajadas. Lo peor no eran las palabras. Era la forma en que los demás lo miraban después, como si fuera menos que un ser humano, como si fuera algo extraño que no pertenecía a su mundo. Y cuando todos se ríen, el silencio se siente más pesado que el sonido. Liam se lo tragaba, cada vez. Aún así, seguía apareciendo. Siempre aparecía. Noche tras noche, se ataba el mismo delantal manchado, se ponía los mismos guantes raídos y se enfrentaba al mismo coro de bromas. Era más fácil callarse que intentar defenderse. ¿Qué podía decir? ¿Que su vida no le permitía tener amigos ni reírse? ¿Que no tenía energía para defenderse después de pasar las mañanas en la escuela, las tardes haciendo trabajos ocasionales y las noches en esta cocina? Para ellos, sonaría como una excusa. Así que dejaba que las risas le quemaran en silencio, como la grasa salpicándole la piel. Hubo un turno en el que la crueldad se agudizó de tal manera que a Liam le dolió el pecho. El restaurante estaba a rebosar. Los platos se amontonaban más rápido de lo que él podía fregar, y Jake decidió ponerle a prueba. Le trajo una bandeja tan llena que los vasos temblaban con cada paso. Cuando la dejó caer en el fregadero, el agua salpicó la cara de Liam. El jabón le corría por el cuello. Jake sonrió. «Mejor date prisa, campeón». María le dio una palmada en la espalda como si hubiera marcado un punto. Liam no dijo nada. Volvió al fregadero, con la camisa empapada pegada a la piel. Las risas resonaban a sus espaldas, llenando la cocina. Nadie intervino. Nadie le dijo a Jake que parara. Era como si Liam solo existiera para aguantar, como un amortiguador contra el estrés y el aburrimiento de los demás. Pero había momentos, pequeños, que mostraban las grietas en la máscara que Liam llevaba puesta. Cuando creía que nadie lo miraba, sus hombros se encogían. Bajaba la mirada, como si incluso las baldosas bajo sus pies lo juzgaran. Y, sin embargo, el siguiente plato pasaba por sus manos tan limpio y perfecto como el anterior. Lo que pasa con las cocinas es que funcionan con un ritmo.
Cada persona desempeña un papel: el cocinero, el camarero, el ayudante, el lavaplatos. Y aunque todos sabían que el papel de Liam era vital, fingían que era prescindible. Eso era lo más cruel de todo. Lo necesitaban desesperadamente, pero lo trataban como si no fuera nada. En aquella trastienda llena de vapor, Liam estaba rodeado de ruido, pero vivía en silencio. Y mientras el equipo se reía de él, se burlaba de él e incluso forjaba sus lazos a costa de su humillación, ninguno de ellos sabía lo cerca que estaban de destrozarlo. Ninguno de ellos veía el filo por el que caminaba cada noche, la delgada línea que separaba quedarse de marcharse para siempre. El acoso se había convertido en una rutina. Estaba integrado en el tejido de la cocina. Pero lo que nadie se daba cuenta era que una persona ajena a su círculo se había percatado. Y el día que esa persona intervino, todo lo que el equipo creía saber sobre el lavaplatos callado se desmoronó. El silencio de Liam no era vacío, no era debilidad. Era un muro construido ladrillo a ladrillo, cada capa protegiendo algo frágil que el mundo ya había intentado romper demasiadas veces. Para el personal de cocina, su silencio parecía timidez, o peor aún, estupidez. Pero para Liam, el silencio era supervivencia. Había crecido en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Las paredes eran finas y las discusiones de los vecinos se oían tan claramente como si estuvieran teniendo lugar en su propia sala de estar. Su padre se había marchado cuando Liam tenía 8 años, dejando una silla vacía en la mesa y una cuenta bancaria aún más vacía. Su madre trabajó todo lo que pudo hasta que su cuerpo no pudo más y quedó postrada en cama la mayor parte del tiempo. Cuando Liam cumplió 16 años, la carga recayó sobre él. Las facturas, la compra, el alquiler. No eran palabras que solieran pronunciar los adolescentes. Para Liam, eran las únicas palabras que importaban. Por eso nunca hablaba mucho. Las palabras le parecían un lujo. Mientras los chicos del colegio se reían de sus planes para el fin de semana o intercambiaban historias sobre películas, Liam calculaba cuántas horas tendría que fregar platos para pagar la luz, o si saltarse la cena podría alargar la comida un día más. Hablar le parecía peligroso, le abría la puerta a preguntas que no podía permitirse responder. El silencio le mantenía a salvo. Aún así, dentro de su mundo silencioso, Liam soñaba. A altas horas de la noche, cuando su madre por fin se dormía y el apartamento quedaba en silencio, sacaba el viejo cuaderno de dibujo que guardaba escondido debajo de la cama. En sus páginas gastadas vivía la única parte de él que no había sido tocada por el agotamiento. Dibujos de edificios, puentes y horizontes. La arquitectura le fascinaba. La forma en que una estructura podía surgir de la nada, la forma en que las líneas sobre el papel podían convertirse en algo sólido, algo permanente. Mientras el resto de su mundo se desmoronaba, esos dibujos se mantenían en pie. Pero nunca se lo contó a nadie, ni a sus profesores, ni a sus compañeros de trabajo, y mucho menos al equipo del restaurante. Ya podía oír la voz de Jake burlándose. El lavaplatos quiere ser arquitecto. Buena suerte construyendo torres con espuma de jabón. No, era mejor mantener el sueño bajo llave. Mejor dejar que el mundo pensara que solo era un lavaplatos que darles otra cosa de la que burlarse. En el trabajo, su silencio lo hacía invisible. Pero la invisibilidad tenía un precio. Cada insulto, cada risa a su costa, le dolía más de lo que se permitía admitir. Se quedaba allí, con las manos sumergidas en agua, el pecho oprimido mientras volaban las bromas, deseando poder desaparecer por completo. A veces, cuando la noche se alargaba y el ruido de la cocina se convertía en un rugido sordo, se imaginaba saliendo por la puerta y no volviendo nunca más. Pero entonces veía el rostro de su madre en su mente, pálido contra la almohada, y el pensamiento se desvanecía. No podía irse,
Necesitaba ese trabajo más que su dignidad. Una noche María dejó caer una pila de platos en su puesto, con palabras duras y despreocupadas. «Haz algo útil por una vez, Liam». Él asintió sin mirarla, con los labios apretados. Lo que ella no sabía era que llevaba 19 horas despierto, toda la mañana en la escuela, un turno rápido en la tienda de comestibles reponiendo estantes. Luego, directamente aquí, fregando platos hasta que se le arrugaban los dedos y le dolía la espalda. Y cuando se fuera, caminaría 40 minutos hasta su casa porque no podía permitirse el autobús. Por eso mantenía su mundo en silencio. Hablar suponía el riesgo de revelar la verdad, que lo mantenía todo a flote con unas manos que ya temblaban de agotamiento. Hablar suponía el riesgo de que alguien viera las grietas. Y si veían las grietas, podrían presionarlo más, solo para verlo derrumbarse. El equipo nunca lo vio. Nunca le preguntaron por qué trabajaba tan duro, por qué nunca reía, por qué sus ojos tenían sombras. Para ellos era ruido de fondo. Para Liam, el silencio era una coraza. Sin embargo, las armaduras se vuelven pesadas cuando se llevan demasiado tiempo. Lo que Liam no sabía era que su silencio, lo que le hacía invisible para sus compañeros de trabajo, pronto sería lo que llamaría la atención de alguien que nunca esperaba. Y ese momento convertiría el peso de su silencio en el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, la cocina era un campo de batalla. Los pedidos llegaban más rápido de lo que podían servirse. El jefe de cocina gritaba instrucciones como un general. Las sartenes golpeaban contra los fogones. Los camareros se gritaban unos a otros y, en medio de todo eso, Liam permanecía en su puesto, sumergido en platos que parecían multiplicarse por segundos. Tenía las manos en carne viva por el agua hirviendo, pero no se detenía. Nunca se detenía. Jake estaba en plena forma. Su voz se elevaba por encima del caos. El estrés lo hacía más cruel, más agudo. «¡Vamos, lavaplatos! ¡Sigue!», gritó, dejando caer una pila de sartenes grasientas en el fregadero con tanta fuerza que el agua salpicó la cara de Liam. Los cocineros se rieron. Incluso María sonrió, aunque estaba demasiado ocupada equilibrando los pedidos como para detenerse. Para ellos, era solo otro momento de entretenimiento en un largo turno. Pero el silencio de Liam solo los animaba más. Cuanto más se negaba a defenderse, más se envalentonaban. Esa noche, las risas se convirtieron en algo más oscuro. Jake se apoyó en la encimera, con el sudor brillando en la frente. Chicos!», gritó, lo suficientemente alto como para que toda la cocina lo oyera. «¿Creéis que Liam sabe siquiera hablar? Apuesto a que no». Liam, di algo. Cualquier cosa. Demuestra que no eres un robot». La sala se rió. María negó con la cabeza como si fuera una broma inofensiva. Pero a Liam le ardían las orejas. Sentía el peso de todas las miradas sobre él. Se le oprimía el pecho, se le cerraba la garganta, y aunque las palabras brotaban en su interior, «Dejadme en paz. Solo intento trabajar». Nunca llegaron a salir. Se volvió hacia el fregadero y agarró un plato con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Jake sonrió. «¿Ves? Te lo dije. Está programado para lavar y fregar, nada más». Hizo una rígida imitación de un robot, moviendo los brazos bruscamente, mientras decía con voz monótona: «Debo lavar platos». El cocinero que estaba a su lado se dobló por la mitad, riendo hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Algo se rompió dentro de Liam. No soltó el plato, no gritó, ni siquiera se inmutó, pero por dentro sintió que se agrandaba una fisura, una grieta que había estado esperando la presión adecuada para abrirse. El turno se alargaba y el acoso era implacable. Cada error en la cocina, patatas fritas quemadas, salsa derramada, pedidos retrasados, de alguna manera acababa recayendo sobre Liam. «Si el lavaplatos fuera más rápido, estaríamos todos bien», espetó Jake.
y los demás dejaron que la culpa quedara en el aire. Nadie lo defendió, nadie lo detuvo. Al final de la noche, Liam estaba empapado, agotado y humillado, con el delantal pesado por la grasa y el agua. El último plato se deslizó en el escurridor con un suave tintineo. Durante un largo momento, lo miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Luego se quitó los guantes y los tiró al fregadero. La cocina se estaba calmando, el ajetreo había terminado por fin. La mayoría del personal había vuelto a reír, la tensión se había relajado. Pero Liam no se reía. Se secó las manos en el delantal y miró hacia la puerta trasera. Por primera vez desde que había empezado este trabajo, pensó seriamente en marcharse, en salir en mitad del turno, sin importarle el sueldo, sin importarle las consecuencias. Simplemente desaparecer. Las piernas le temblaban mientras daba un paso hacia la puerta. Sus pensamientos se arremolinaban. No me quieren aquí. No formo parte de este equipo. Quizá no soy nada. El peso de meses de burlas le oprimía los hombros. Estaba a punto de derrumbarse. Pero algo lo detuvo. No fue el valor ni la ira. Una imagen apareció en su mente. El rostro cansado de su madre, pálido bajo la luz de la lámpara de su casa. Las facturas sin pagar apiladas en la mesa de la cocina. Los bocetos de sus sueños escondidos debajo de la cama. Todo eso lo ataba a ese fregadero, tirando de él incluso cuando cada fibra de su cuerpo gritaba que corriera. Se dio la vuelta, se agarró a la encimera y se obligó a quedarse, a terminar, a sobrevivir una noche más. Nadie se dio cuenta de la tormenta que acababa de pasar dentro de él. Nadie vio lo cerca que había estado de desaparecer. Para ellos, seguía siendo el mismo lavaplatos callado, el mismo chico al que podían burlarse sin consecuencias. Pero Liam sabía que algo había cambiado. El muro que había construido con su silencio estaba a punto de derrumbarse. Y lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese punto de ruptura era el momento antes de que todo cambiara. Porque pronto, alguien inesperado se sentaría a su lado, y el equilibrio de poder en esa cocina nunca volvería a ser el mismo. La noche siguiente fue diferente desde el principio, aunque nadie sabía muy bien por qué. El aire transportaba algo más que el calor habitual de los fogones y las freidoras. Transportaba tensión, una especie de inquietud que hacía que cada grito fuera más agudo y cada golpe de sartén más fuerte. Liam estaba en su sitio habitual, moviendo las manos por instinto, fregando y enjuagando mientras su mente se perdía en otro lugar. Pensaba en lo cerca que había estado de marcharse la noche anterior. La idea seguía resonando en su pecho como un eco. Un insulto más y me largo. El personal no se dio cuenta. Nunca lo hacían. Para ellos era un día más. Llegaban los pedidos, se cruzaban las voces, volaban las bromas. Jake ya se reía demasiado alto, esforzándose por ocultar el estrés de la hora punta. María le miró con los ojos en blanco, pero se rió de todos modos. Para todos los demás, era una noche más en un restaurante abarrotado. Entonces se abrió la puerta. Al principio nadie levantó la vista. Pensaron que era otro cliente que se había adentrado demasiado en el local, o tal vez un repartidor. Pero en cuanto el hombre entró, el ambiente cambió. Llevaba un traje impecable y su presencia imponía respeto. Incluso el jefe de cocina, un hombre que no solía inclinarse ante nadie, se enderezó inmediatamente. Señor Hartley, dijo con voz que denotaba sorpresa y respeto. La sala se quedó en silencio. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las freidoras silbaban sin respuesta. El director general de toda la cadena de restaurantes, con docenas de locales en toda la ciudad, estaba de pie en la cocina, no en el elegante comedor delantero donde solían sentarse los ejecutivos, sino aquí, en el caos y el calor de la trastienda.
Liam se quedó paralizado, con las manos aún sumergidas en el fregadero. Levantó la vista lo justo para cruzar la mirada con la del hombre. No eran fríos, como los de los visitantes corporativos que de vez en cuando se pasaban por allí, marcando casillas y repartiendo sonrisas falsas. Estos ojos eran observadores, vivos, captando cada detalle. El sudor en la frente de los cocineros, el ritmo de la impresión de los pedidos, la interminable pila de platos apilados delante de Liam. El personal se apresuró a adaptarse. María se alisó el pelo, Jake se enderezó el delantal y el chef gritó una orden. «Mantenedlo limpio, gente». Pero el señor Hartley no parecía interesado en el espectáculo. Caminaba despacio, deliberadamente, por la cocina, saludando con la cabeza al personal y diciendo alguna palabra aquí y allá. Y entonces se detuvo. No en la línea de cocción, donde los chefs mostraban su destreza. No en la estación de los camareros, donde María equilibraba los platos con facilidad. Se detuvo en la parte más alejada, donde el vapor se elevaba como niebla y el agua salpicaba contra el metal. Se detuvo ante Liam. El lavaplatos abrió mucho los ojos. Por un segundo pensó que estaba en problemas. Los ejecutivos no se fijaban en los lavaplatos a menos que algo anduviera mal. Se preparó para las críticas, para las preguntas que no sabría responder. Pero, en cambio, el director ejecutivo sacó un taburete de la esquina y lo colocó a su lado. La sala pareció contener la respiración. Jake parpadeó y su sonrisa se desvaneció. María se quedó paralizada con una bandeja en las manos. Incluso el jefe de cocina se tambaleó, con la boca ligeramente abierta. El señor Hartley se sentó. Allí mismo, en el rincón lleno de vapor, junto al chico al que nadie prestaba atención. Se aflojó la corbata, se arremangó y se apoyó en la encimera. «Tú eres Liam, ¿verdad?» Su voz era tranquila, firme, de esas que no necesitan gritar para inspirar respeto. Liam tragó saliva. «Sí, señor». «Bien», dijo el director general, asintiendo lentamente. «Llevo unos minutos observándote. Tienes muy buen ritmo aquí atrás. Me recuerdas a alguien que conocí». Toda la cocina quedó en silencio. Las freidoras chisporroteaban, los tickets seguían imprimiéndose, pero nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en la esquina, en el chico al que habían llamado fantasma, robot, un don nadie. Y de repente, ese chico era el centro de la sala. Jake se movió incómodo. María miraba al suelo. El jefe de cocina carraspeó, pero no se atrevió a interrumpir. Y Liam no sabía qué hacer. Por primera vez desde que había empezado, alguien con poder, alguien importante, no solo lo había visto, sino que había decidido sentarse con él. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta en ese momento era que ese simple gesto, un hombre acercando una silla a un lavaplatos, empezaría a desentrañar todo lo que creían saber sobre su propia cocina. Ya no era una noche más. Algo había cambiado y no había vuelta atrás. La cocina nunca había estado tan silenciosa. No era un silencio suave, la pausa tranquila antes de la risa. No, era el tipo de silencio que oprime, que roba el ritmo a la habitación. Todos los cocineros, todos los camareros, todos los ayudantes estaban paralizados, fingiendo seguir trabajando mientras sus ojos se dirigían hacia la esquina trasera. El director general de toda la cadena, el señor Hartley, estaba sentado en un taburete destartalado junto al lavaplatos, junto a Liam. El vapor se arremolinaba a su alrededor, difuminando los contornos del momento. Liam seguía con las manos en el fregadero, temblando ligeramente a pesar de que intentaba mantenerlas firmes. Podía sentir el peso de las miradas de todos y por primera vez en su vida, deseó ser invisible de verdad. Pero el señor Hartley no estaba interesado en la multitud. Su atención no se desvió en ningún momento. Se inclinó hacia él, con tono informal, casi como un amigo en lugar de como un hombre que firmaba cheques.
¿Sabes? Dijo. Yo empecé en una cocina como esta. Liam parpadeó, sin saber si había oído bien. Miró las mangas remangadas del director general, el caro reloj que brillaba débilmente bajo las luces fluorescentes, y sintió cómo la incredulidad se apoderaba de él. El señor Hartley sonrió, como si pudiera ver la duda escrita en el rostro de Liam. Es cierto, a los 16 años, mi primer trabajo fue fregando platos en una cafetería de la Quinta Avenida. Nadie se fija en el lavaplatos hasta que algo sale mal. Pero te diré algo. Ese trabajo me enseñó más que cualquier clase de negocios a la que haya asistido. A Liam se le hizo un nudo en la garganta. Quería preguntarle qué le había enseñado, pero la voz se le atascó antes de que pudiera articular palabra. El silencio se prolongó, denso e incómodo, hasta que el director general lo rompió con su voz firme. Me enseñó a trabajar cuando nadie me veía, a soportar largas noches y gente difícil, y me enseñó algo más. Lo fácil que es para el resto del equipo olvidar que la persona que está detrás es la que lo sostiene a todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire lleno de vapor. El pecho de Liam subía y bajaba con respiraciones superficiales. Nunca había oído a nadie expresarlo así. Nunca había oído a nadie describir su trabajo como llevar a alguien. Para el equipo, él solo estaba ahí. Era reemplazable. Pero oírlo de boca del director general sonaba casi como respeto. Al otro lado de la cocina, Jake se movió, de repente fascinado por las cebollas que estaba picando. María dejó la bandeja con un cuidado inusual, sin rastro de su sonrisa burlona. El jefe de cocina parecía inquieto, apretando y aflojando los puños a los lados. El señor Hartley giró la cabeza lo justo para que toda la cocina pudiera oírlo. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus palabras tenían peso. He observado a este joven durante 10 minutos y en esos 10 minutos no ha cometido ni un solo error. Platos dentro, platos fuera, sin errores, sin quejas. Ese tipo de concentración, esa disciplina, es algo poco común. Liam bajó la mirada, avergonzado por los elogios, pero en su interior algo titiló, una pequeña y frágil llama que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, el director general se inclinó una vez más y le habló en voz baja, solo para que Liam lo oyera. No dejes que te digan que el silencio es debilidad. A veces, el silencio es fuerza. A veces es lo más ruidoso de la sala. A Liam le picaron los ojos. Parpadeó rápidamente, reprimiendo la emoción y obligando a sus manos a seguir moviéndose. No quería llorar, no allí, no delante de todos, pero por primera vez sintió que su silencio se había percibido. El director general se quedó allí varios minutos, simplemente hablando, no sobre números o beneficios, sino sobre la vida, sobre la resiliencia, sobre cómo las personas que empiezan desde abajo suelen entender mucho mejor la cima que aquellas que se saltan el trabajo duro. Y durante todo ese tiempo, la cocina permaneció en silencio, el personal escuchando a pesar suyo. Sus risas, sus bromas, sus burlas. Todo parecía ahora vacío, expuesto bajo el peso de ese momento. Finalmente, el señor Hartley se puso de pie y se alisó las mangas. Le hizo un gesto de respeto a Liam, el tipo de gesto que un hombre le hace a un igual. Luego se volvió hacia el resto de la cocina, recorriendo con la mirada cada rostro. Todos deben recordar algo, dijo. Un equipo es tan fuerte como la persona que ustedes consideran más débil. Y desde donde yo estoy, no veo debilidad aquí. Nadie dijo nada, nadie se atrevió. Cuando salió de la cocina y la puerta se cerró tras él, el aire parecía diferente. No había levantado la voz ni una sola vez, pero el silencio que dejó tras de sí era más fuerte que cualquier grito. Liam se quedó allí, con las manos aún mojadas y el taburete a su lado vacío de nuevo. Pero sabía que algo había cambiado, no solo en la habitación, sino también dentro de él.
Por primera vez, no era invisible. Alguien lo había visto, y no cualquiera. La única persona cuya opinión tenía más peso que todas las demás juntas. La puerta apenas se había cerrado detrás del señor Hartley cuando comenzaron los susurros. Eran bajos, nerviosos, del tipo que la gente usa cuando sabe que la han pillado. La cocina se sentía más pesada, como si cada palabra que había pronunciado el director ejecutivo aún flotara en el aire lleno de vapor. Liam mantuvo la cabeza gacha, fregando el siguiente plato, fingiendo no oír nada. Pero lo oía todo. Jake fue el primero en romper el silencio. Se rió torpemente, tratando de quitárselo de encima. Bueno, eso ha sido algo. Su voz carecía de su habitual arrogancia. Nadie se rió con él. María se entretuvo apilando platos, con las mejillas sonrojadas. El jefe de cocina murmuró algo sobre los tiempos de los pedidos, pero ni siquiera él pudo ocultar la inquietud en sus ojos. La sala era diferente ahora, y todos lo notaban. Lo que ninguno de ellos sabía era que el señor Hartley no se había sentado junto a Liam solo por aparentar. Había visto algo que ellos no habían visto en semanas, algo en la quietud del chico que hablaba más alto que todo su ruido combinado. Y mientras regresaba al restaurante, el recuerdo de sus propios comienzos lo oprimía como un peso. Años atrás, antes del traje, antes del título, antes de que nadie supiera su nombre, Hartley también había sido lavaplatos. Tenía 16 años, era flaco, torpe y necesitaba desesperadamente un sueldo. Recordaba el sinfín de platos, las quemaduras en las manos, la forma en que los cocineros gritaban las órdenes como si él no estuviera allí. Recordaba que se reían de él por ser callado, por trabajar demasiado, por no participar nunca en las bromas. Había vivido el mismo tipo de burlas que Liam estaba sufriendo ahora, pero también había aprendido. Había aprendido a ver en silencio, a fijarse en las grietas de las personas, en los detalles que otros pasaban por alto. Mientras los cocineros estaban demasiado ocupados gritando, él había estado estudiando la cocina, el flujo, el ritmo, la importancia de cada función. Fue allí, en ese rincón olvidado, donde comprendió por primera vez lo que era el liderazgo. No gritando órdenes, sino escuchando, observando, comprendiendo a aquellos a quienes nadie se molestaba en ver. Por eso se había fijado en Liam, porque se reconocía en los hombros encorvados del chico, en la forma cuidadosa en que manejaba cada plato, en la tranquila resistencia que llenaba los vacíos donde debería haber habido risas. Para todos los demás, Liam era invisible. Para Hartley, era familiar. De vuelta en la cocina, el equipo se movía incómodo. Sus risas sonaban ahora amargas, y las bromas que habían hecho antes se repetían en sus mentes con nueva intensidad. Jake lo intentó de nuevo, esta vez con voz más baja. Solo estaba siendo amable, ¿sabéis? Los directores generales dicen cosas así todo el tiempo, pero ni siquiera él parecía convencido. Sus palabras cayeron en saco roto, muriendo en el silencio. Liam enjuagó otro plato, su reflejo borroso en el agua. Tampoco sabía qué pensar. El director general de la empresa se había sentado con él y le había hablado como si fuera importante. Las palabras resonaban en su cabeza. A veces, el silencio es lo más ruidoso de la habitación. No entendía por qué esas palabras le hacían sentir el pecho más ligero, por qué hacían que el dolor de sus hombros se desvaneciera un poco. Pero lo hacían, y por primera vez, las risas a su alrededor no le dolían tanto. Por primera vez, sintió que quizás su silencio no era una debilidad. El equipo, por su parte, sintió que algo más se apoderaba de ellos, la vergüenza. Habían construido su camaradería derribando al más callado del grupo y en un solo instante, la máxima autoridad de la sala había derribado esos cimientos. Ya no era solo la carga de Liam, ahora era su reflejo.
Las palabras del señor Hartley resonaban en la mente del jefe de cocina mientras gritaba la siguiente orden con menos fuerza. María evitó la mirada de Liam cuando le llevó otra pila de platos. Incluso Jake, el más ruidoso de todos, parecía encogerse un poco, con la risa apagada. El lavaplatos siempre había sido el peldaño más bajo de la escalera. Pero ahora, con un taburete junto a él, esa escalera se había invertido. Y aunque Liam aún no lo sabía, ese momento era el comienzo de algo más grande. La sala nunca volvería a verlo de la misma manera. El director general había visto lo que ellos no podían ver. Y una vez visto, no se podía dejar de ver. La cocina nunca volvió a ser como antes de aquella noche. Algo había cambiado, algo sutil, casi imperceptible al principio, pero innegable. Las risas que antes brotaban con tanta facilidad a costa de Liam, ahora se atragantaban en la garganta de la gente. Las burlas que solían volar por la sala, ahora resultaban demasiado duras, demasiado obvias, como cristales rotos a la vista de todos. Liam lo notó en la forma en que María dejaba las bandejas. Ya no las golpeaba, no ponía los ojos en blanco cuando los platos se apilaban. En cambio, las colocaba con delicadeza, como si temiera revelar la crueldad que antes lucía con tanto orgullo. Jake también había cambiado. Seguía haciendo bromas, pero no a Liam. Sus ojos se desviaban hacia el lavaplatos cada cierto tiempo, y cuando se cruzaban, él era el primero en apartar la mirada. Incluso el jefe de cocina, que nunca antes había interferido, parecía haberse suavizado. Sus órdenes seguían siendo tajantes, seguían siendo imperativas, pero cuando las gritaba, ya no tenían ese tono despectivo. Pero el mayor cambio no estaba en ellos, sino en Liam. Seguía moviéndose en silencio, con las manos rápidas y firmes, sin perder nunca la concentración. Pero algo dentro de él se había relajado, como si se hubiera deshecho un nudo. Las palabras del director general resonaban en su pecho. A veces, el silencio es lo más ruidoso de la habitación. Durante mucho tiempo, el silencio de Liam había sido una armadura, un escudo contra la crueldad. Pero ahora, por primera vez, lo sentía como algo diferente, como fuerza. Se comportaba de manera diferente, aunque solo ligeramente. Llevaba la espalda un poco más recta. Levantaba un poco más la mirada. No forzaba la conversación, no estaba preparado para eso, pero ya no se encogía cuando comenzaba la comida del personal. Se sentaba en la misma mesa de la esquina, pero en lugar de comer rápidamente con la cabeza gacha, se tomaba su tiempo. Se permitía existir en la sala. Los demás lo notaron, y la vergüenza se apoderó de ellos, porque ahora cada vez que miraban a Liam, no veían solo al lavaplatos, veían al chico que el director general había elegido para sentarse a su lado. Veían el peso de su propia crueldad reflejado en él. Una noche María rompió el silencio. Se sentó frente a Liam durante la pausa para cenar. Su voz era más suave de lo habitual. Eres rápido, ¿sabes? Con los platos. Yo no podría seguirte el ritmo. Liam la miró, sorprendido. Por un segundo pensó que era otra broma, pero su expresión era seria, incluso un poco incómoda. Asintió, sin saber qué decir. Jake, precisamente él, fue el siguiente. Unos días más tarde, pasó con una bandeja llena. En lugar de dejarla caer en el fregadero como un desafío, la mantuvo firme y dijo, «¿Qué carga tan pesada esta noche? Gracias por seguir el ritmo, tío». Sus palabras fueron torpes, casi forzadas, pero Liam captó el destello de incomodidad en sus ojos. Era lo más parecido a una disculpa que Jake sería capaz de pronunciar jamás. El cambio se extendió silenciosamente, como una onda en agua tranquila. Poco a poco, dolorosamente, el equipo comenzó a integrar a Liam. Un pequeño gesto con la cabeza aquí, una palabra suave allá. Nada grandioso, nada inmediato, pero diferente. Para Liam era extraño. No estaba acostumbrado a que se fijaran en él, salvo como objetivo. No sabía cómo manejar sus palabras cuidadosas,
sus gestos vacilantes. Pero no los rechazó. Dejó que sucediera, porque en el fondo sabía que algo se había roto la noche en que el director general se sentó a su lado, no solo en el equipo, sino en él mismo. Y una vez roto, no había vuelta atrás. La verdad era simple, ya no se sentía invisible. En las cocinas, los cambios rara vez son dramáticos. Se cocinan a fuego lento, persisten, se cuelan en los pequeños momentos anodinos. Pero todos en ese restaurante sabían que habían cruzado una línea y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos sabían por qué. El director general había visto a Liam, lo había visto de verdad, y al hacerlo, había obligado a todo el equipo a verlo también. El lavaplatos ya no era un fantasma, formaba parte de la sala, del ritmo, del equipo, y, estuvieran dispuestos a admitirlo o no, ellos eran diferentes gracias a ello. Las semanas siguientes parecieron casi un mundo diferente. El ritmo de la cocina seguía el mismo, el ruido de las sartenes, el silbido de las freidoras, el torrente interminable de pedidos. Pero bajo todo ello, algo había cambiado. Las risas burlonas habían desaparecido, las bromas crueles se habían agotado, y donde antes había silencio alrededor de Liam en la cena del personal, ahora había un espacio para él, como si los demás se hubieran dado cuenta por fin de que la silla junto a ellos siempre había estado vacía. La primera vez que ocurrió, Liam casi no se lo creyó. Llevaba su plato de comida, listo para retirarse a su rincón habitual, cuando María le llamó. «Oye, siéntate aquí». Le había guardado un sitio en la mesa, apartando su vaso para hacerle sitio. Los demás se movieron en silencio, fingiendo que no pasaba nada, pero el peso de aquel gesto presionó el pecho de Liam. Dudó un largo momento y luego se sentó. Nadie se rió, nadie puso los ojos en blanco. Por una vez, no estaba apartado, estaba dentro. Jake seguía siendo Jake, ruidoso, inquieto, siempre dispuesto a contar un chiste, pero incluso él parecía entender ahora los límites. Sus bromas ya nunca iban dirigidas a Liam. A veces, incluso le dirigía un rápido gesto con la cabeza, como reconociendo algo que no podía expresar con palabras. No era amistad, todavía no, pero era respeto, y para Liam eso era suficiente. El jefe de cocina también cambió. No se volvió cálido ni blando de repente, seguía siendo severo y exigente, pero ahora, cuando miraba a Liam, había algo diferente en sus ojos. No era lástima, ni desprecio, reconocimiento. Como si por fin se hubiera dado cuenta de que el lavaplatos no era solo una pieza más del engranaje que mantenía viva su cocina, sino un ser humano que merecía su lugar. Y Liam se sentía más alto, no porque el trabajo fuera más fácil, que no lo era. Los platos seguían siendo interminables, las jornadas seguían siendo largas, y tenía las manos en carne viva por el agua caliente y el jabón. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no se comportaba como un fantasma. Las palabras del director general habían calado hondo en él, y cada vez que pensaba en dejarlo, cada vez que el cansancio amenazaba con abrumarlo, las oía de nuevo. A veces, el silencio es lo más ruidoso de la habitación. Una noche, mientras el personal se reunía alrededor de la mesa después del cierre, Liam se encontró riendo, no en voz alta, no como Jake, pero lo suficiente como para que los demás se volvieran a mirarlo. No era forzado, no era nervioso, era real, suave y genuina, y brotó de él antes de que pudiera detenerla. La mesa se quedó en silencio durante un instante, como sorprendida por el sonido, y luego todos sonrieron. A partir de esa noche, el asiento de la esquina dejó de ser suyo. Ya no lo necesitaba. Tenía un lugar en la mesa, donde siempre había pertenecido, aunque hubiera sido necesaria la persona adecuada para recordárselo a los demás. La verdad es que el director general no le había dado voz a Liam. Liam siempre la había tenido. Lo que le había dado era visibilidad.
Había corrido el telón y obligado a todos los demás a ver lo que siempre había estado allí: dignidad, resiliencia y fuerza en el chico más callado de la sala. Y en todas las cocinas, en los trabajos, en las escuelas, en las oficinas, se repetía la misma verdad. Las personas que pasas por alto, de las que te burlas o a las que desprecias, pueden tener más peso del que jamás llegarás a imaginar. A veces, las historias más ruidosas se escriben en silencio. Y a veces, solo hace falta que una persona acerque una silla para cambiarlo todo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.